Hola, ¿qué tal? Soy Greco y de nuevo bienvenido aquí a las entrevistas que yo tengo con diferentes personas para que cada uno de ustedes que quiera saber invertir en la bolsa, saber más acerca de finanzas personales, cómo pagar sus deudas, cómo crear riqueza, todo eso lo hablamos aquí con preguntas de nuestros invitados. El día de hoy está Daniel Zambrano, que es un joven que es de Bogotá, Colombia, y siempre tenemos unas discusiones, él y yo, y tiene algunas dudas. Estamos repasando el año 2023 y decidimos grabar este video para que tengas una idea de lo que tú puedes lograr con tus inversiones si estás invirtiendo en la bolsa o te gustaría saber cómo aprender a invertir en la bolsa de valores. Daniel, me da gusto verte. ¿Cómo has estado? Ya casi estamos, es el 24 de diciembre del 2023. Sí, hoy es Entonces, 24 de diciembre. Hola Greco, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en tu canal. Sí, tengo algunas preguntas, así pues para resumir el año, pues frente a lo que pasó en este 2023 y qué puedes llegar a ver en el 2024. Entonces, pues sí, tengo como unos 5 o 7 preguntitas. ok. Bueno, Entonces, entonces, para empezar, podemos decir que el año 2023 comenzaba pues la gente diciendo que con mucho miedo de que cayera la bolsa, la inflación que estaba subiendo, las tasas de intereses subiendo, entonces la gente tenía mucho miedo, pero mira que la bolsa subió. ¿Tú qué opinas al respecto con que la gente tenía tanto miedo de que pensaba que se iba a caer la bolsa, pero hizo lo contrario, que efectivamente en vez de caer, subió? O sea, bueno, aquí el que tiene que ver con la economía y las tasas de intereses y la inflación y todo eso viene siendo la Fed. ¿No? La Fed es lo que controla las tasas de intereses. Entonces, la economía estaba subiendo bastante y creían que eso nos iba a llevar a subir la inflación, número uno, y que pudiera haber una recesión a través de eso. Entonces empezaron a subir las tasas de intereses como nunca lo habían hecho en la historia, ¿verdad? Lo subieron pues bastante acelerado. La inflación llegó a subir al 9%. Y yo me acuerdo que en 1980 la inflación estaba a un 21%, que las tasas de intereses llegaron a subir a un 8% y en 1980 habían subido las tasas de intereses a un 17%. Entonces, diecisiete por nunca ciento o sea, 10 17%. Yo me acuerdo que recibías intereses en tu cuenta de ahorros de un 15% en 1980. 15% como lo que da el SP500, tenerlo en el Sí, banco. entonces los bonos de la tesorería empezaron a subir y eso creía que iban a sacar dinero de la bolsa de valores para invertir tu dinero en cinco. ¿Por qué? Porque si tú tienes $1 millón, prefieres tener 5% sin riesgo, ¿no? Y la bolsa de valores, si tú tienes 1 millón en la bolsa de valores, pues corres el riesgo de que baje. Entonces, pero nunca se materializó la recesión. Entonces fue una recesión transitoria. Nosotros vimos los precios de la gasolina subir y los alimentos en los supermercados también subieron y nos afecta precisamente eso. Entonces, si uno tiene el dilema de cuidarnos de la inflación. La inflación vas a perder el poder adquisitivo al futuro y te tienes que proteger. Entonces, ¿qué te protege de la inflación? Bienes y raíces, el oro aparentemente, ahora Bitcoin se está hablando que te puede proteger de eso, pero algo que te protege bastante bien vienen siendo la bolsa de valores y las acciones. ¿Ok? Entonces, como no se vino la recesión
o no la anunciaron la recesión. La recesión es cuando dos trimestres no sube y son negativos, entonces se dice que es una inflación que ocurrió en un trimestre, pero no la anunciaron como una recesión. Entonces empezaron a subir las tasas de intereses, no, perdón, subieron las tasas de intereses, pero también empezaron a crecer la bolsa de valores. Y mira qué interesante, tenemos el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Creció, tuvo un rendimiento hasta el 23 de diciembre de este año del 25,75%. Y luego tenemos el Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología más grandes del mundo, ¿no? Y creció el 54,34%. Entonces, ha sido increíble. Ahora, hay una situación que va a pasar para el año que viene. Eh, Sacaron los grandes inversores de los bancos, este tipo de inversores, sacaron 300.000 millones de dólares, o sea, 300 billones de dólares, que los pusieron en rendimientos más bajos y seguros. Pero ahora tienen el dilema, qué es lo que va a pasar en el 2024. Y hay algo Ahora, interesante ahí, porque la gente, como tenía miedo de la recesión, no invirtió en la bolsa, algunas personas no invirtieron y, y subió un montón. O sea, yo nunca había visto un sí, resultado entonces no subieron ni perdieron que su dinero haya subido, por estar ¿no? pensando que iba a caer la bolsa por la recesión y pasó. Claro. Pero recuerda lo que yo venía hablando, que que un año antes, si un año antes, si un año negativo, que fue el 2022, el S&P 500 cayó un 18%, que el siguiente año tenía un 73% que pudiera subir la bolsa, y eso yo lo comenté en el grupal que tenemos. Y cuando hay un año negativo, tiende a subir la bolsa, especialmente si es un año antes de las elecciones de Estados Unidos. Entonces tuvimos una recesión en el 22, el 23 fue positivo, como se los venía diciendo. Yo no sabía que iba a subir tanto, pero fue positivo, y luego tenemos las elecciones el año que viene. Se puede llegar a pensar de pronto que no les conviene que la bolsa caiga por las elecciones. Es probable, ¿no? Pues, pues ahora es lo que se está hablando de la Fed en el 2024, que sí va a empezar a cortar las tasas de intereses, y todo indica que sí, pero no sabemos cuánto y cuánto, si va a ser el primer trimestre o el segundo trimestre, pero yo creo que va a haber un recorte. Pero también tienen que tener cuidado que no afecte a los mercados accionarios para que no se venga realmente una recesión. Entonces, Ahora, sí. Y entonces, los dale. grandes inversionistas que estaban hablando en las noticias diciendo que iba una recesión, detrás de las escenas estaban comprando acciones. ¿Ok? Entonces ahí tienes esa parte. Pero ahora, como ya te dije eso, entonces nosotros en la comunidad que tenemos de 480 personas, tenemos nuestro portafolio que está construido de 3 fondos de inversión, ETFs, que el primero viene siendo el S&P 500 en sí, ¿ok? Que creció el 25,75. Luego el Nasdaq 100, que te lo acabo de mencionar, 54,34%. Y luego tenemos el ARC Innovador, que invierte en acciones que tienden de interrumpir otro tipo de acción de empresas disruptivas. Y entonces ese lo vi, no puedo creer, Daniel, 69,69%. Y eso nos da el portafolio de la comunidad, que son 3, de un 49,81% de rendimiento.
que fue fantástico. Yo ni me lo esperaba tampoco. Yo me lo esperaba un 10, 12, 13% el portafolio, pero fue increíble el rendimiento que tiene. ¿A ti qué te pareció? No, pues sí, no, mi portafolio estaba, este año subió A ver, 98%. vamos a ver, cuéntanos, porque estamos hablando de eso. Sí, Yo sé que subió tu cuenta, pero no me imaginé que había subido tanto. sí, Entonces, no, ¿cómo, sí. cómo subió? A ver, cuéntanos. Sí, no, el portafolio durante todo este año y especialmente los últimos 3 meses, que son ¿no? mitad de octubre, noviembre, diciembre, en general mi portafolio subió por ahí un Bueno, 91, entonces 90, vamos a ver a cómo estaba desde el principio del año, vamos a verlo, en cuánto estaba tu cuenta. está en 7.500, 7.500 y cerró arriba de 15.000, ¿correcto? 15.500 por ahí, sí, Y estábamos calculando que fue un 93,3% de crecimiento que tuviste. subió. Sí, me arrepiento de no haber invertido más. Pero bueno, Daniel, era, Daniel, recuerda cuáles son las reglas de la la regla inversión. de... ¿Ok? Las reglas de la inversión a largo plazo, porque tú estás invirtiendo de dos maneras. A largo plazo, Ujú. con esos tres fondos, y tú Sí, necesitas dedicarle dinero todos los meses a esos tres fondos. Truene o llueve o te enfermes, lo tienes que hacer. Y ese es un clásico ejemplo, que pudiste sí. haber crecido más tu dinero, pero no la tuviste. No, Pero no te sientas mal. Los grandes inversionistas que manejan los fondos de inversión, el 63% no le ganaron al S&P 500. 500, sí es que está. Estamos hablando de los grandes inversionistas. Estaba escuchando esa noticia el día de ayer y totalmente me sorprendió. Me sorprendió y no me sorprendió, porque en 5 años no le ganan al S&P 500, y en 5 años y en 10 el 70% no le gana, y en 10 años no le gana el 90%. Entonces, Sí. No, sí, pues sí, todo el mundo pensaba que iba a caer y hizo todo lo contrario, subió. Y la persona que fue más juiciosa consistentemente de invertir todos los meses, pues aprovechó esa subida, aprovechó esos precios y sí, o sea, lo que quiere decir que nadie sabe con certeza qué va a pasar con la bolsa, al fin y al cabo. no, entonces para no tener que adivinar nosotros que somos pequeños inversionistas, recuerda que la mejor forma de invertir es que selecciones una cantidad de ahorro y tú lo vas a invertir en esos tres fondos a largo plazo. Y posteriormente pueden invertir en las grandes empresas como Microsoft, Apple, que también crecieron increíble. Meta creció casi el 80%. Fue increíble cómo creció. Y luego Nvidia, que es de chips, son las chips más rápidas para los gamers, y subió un 300% este año. Sí, Fue increíble el crecimiento. sí, sí, de pronto sigue, ojalá siga subiendo, el otro año de pronto no, de pronto, pero Bueno, la realidad es entonces que no sabemos. no sabemos qué va a pasar, Ujú. pero la No, cuestión es que sigamos invirtiendo. Puede ser que el crecimiento sea lento los primeros 6 meses, pero estaba escuchando un anuncio, una persona que yo sigo, que probablemente para finales del 2024, si es muy lento al principio, 2024 va a subir. Y son las elecciones, entonces esa es otra ventaja que tenemos en la Bolsa de Valores, que la Fed, como es año de elecciones, no quiere que se mueva mucho la economía, entonces yo creo que van a bajar las tasas de intereses. claro, o sea, al gobierno de turno le interesa que tenga pues algún buen resultado en ese aspecto, pero bueno, vamos a ver igual. Ok, entonces yo te tengo con las personas que tenemos en la comunidad, y tú hablas un poco más con ellos que yo. ¿Cuál es la preocupación que tienen o qué son las tipos de conversaciones que te preguntan? No, pues muchos les pasó también que dejaron de invertir porque consistentemente, porque de pronto, pues porque vieron que cayó la bolsa en el 2022
y les pasó algo similar, como que dejaron de invertir y se esperaron y no aprovecharon Sí. la subidota que se pegó. Bueno, hay muchas personas, tú sabes que tenemos una llamada al mes, mucha gente no se conecta para saber, y yo básicamente venía repitiendo lo mismo, Sí, sí, todos los meses. venía repitiendo lo mismo, y luego lo menciono totalmente. No, Entonces, a y mí, algunas personas que dijeron, pero ¿qué ha pasado con la bolsa que no se ha recuperado? Yo les dije, pues que ha subido un montón la bolsa este año. Lo que pasa es es que que no están invirtiendo, no han invertido. no están invirtiendo, no están educándose, las clases son gratis, ¿verdad? Tenemos 2 clases al mes para que puedan aprender y no entran. Y los que están entrando siguen invirtiendo su dinero. Entonces, recuerda lo que yo siempre le menciono a una persona. Decides invertir, una vez hagas tu inversión original, ¿verdad? Pueden ser $500, $1,000. Tú seleccionas, dependiendo de tu poder adquisitivo, cuánto vas a ahorrar para invertir en la bolsa de valores. Eso tú lo seleccionas. Pero yo te recomiendo que sean de 150 a $300 al principio. Cuando ves crecer la cuenta, pues va a crecer bastante. Y ya tenemos inversionistas que empezaron con $1,000 hace 2 años No, y ahora ya tienen 30, 35, 30, 40 mil 29, dólares. 25. Sí, 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 sí. Y Ya, ellos son los que han sido pues consistentes invirtiendo mes a mes. Algunas veces no pueden, pero otras veces siguen y les ha ido bueno, mejor. hay una persona en el grupo que estaba hablando con él el otro día que su portafolio creció de 300 a 600 en este año. Sí, se Y duplicó, estuvo, y literal. O estuvo, sea, como se y duplicó. él empezó a invertir el año pasado, en un año malo, en el 22. Entonces, la mejor inversión, a ver, tienes 2 opciones para invertir, ¿no? Bienes y raíces, todos quieren comprar propiedades, porque sabemos que es una buena inversión. Y luego tenemos la bolsa de valores. Por una parte, quieren invertir, si tuvieran el dinero, invertir Bienes en bienes y raíces. raíces, Ujú. no más que la entrada o el enganche o el sello, como dicen en muchos países, tienes que tener 15,000, 20, $30,000 para poder comprar la propiedad. Mm, Y en la sí. bolsa de valores, desde 300 a $500 que empieces y empieces a hacer ahí. Y yo tengo una persona que empezó a invertir hace 2 años, retiró un dinero de ahí y se compró 4 departamentos, invirtió en 4 departamentos. Y entonces le fue bien en la bolsa, entonces tuvo el dinero para invertir. Y esto fue en México. Sí que estaba muy, muy contento. No, sí, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría no solamente tener el enganche, sino un poquito más, tal vez 2/3 del bien raíz o del apartamento para bajarle un poco a la deuda. Y eso sería fantástico, sería sensacional y tal vez, quién sabe, ojalá se pueda en un futuro cercano, porque no solamente sería el enganche, ojalá me gustaría el 40% y manejar mejor la deuda. Eso me encantaría y ojalá se pueda. Bueno, yo te voy a decir después, cuando ya estés listo para comprar tu propiedad, te voy a desanimar que la compres para vivir en ella. No, 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 vivir no, es arrendar, es arrentar, porque Sí, vivir no voy a ganar, no tiene mucho sentido porque voy a tener por gasto. muchas razones, pero eso lo podemos hablar en Sí, 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 en la eso es. próxima llamada. Bueno, ¿y a ti qué te quedó claro este año para concluir la llamada? eh, que uno no sabe qué va a pasar con la bolsa. Así a nivel de anécdota, yo me acuerdo que hay una persona en la membresía que estaba diciendo que la bolsa iba a caer porque Juanito y Carlitos dijeron que iba a caer. Y me doy cuenta que realmente es que es muy difícil saber qué va a pasar con la bolsa, es muy complicado y muchas veces no le vamos a acertar. Entonces, sí, efectivamente, las personas que son más consistentes y más juiciosas
incluso puede ser un poco aburrido, invierten constantemente y han tenido muy buen resultado. A Bueno, pesar de- entonces, para que no tengamos que adivinar Mm, la sí. mejor estrategia, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Dollar cost average, promedio de El compra. costo promedio del precio. Costo Inviertes la misma cantidad todos los meses. A veces vas a comprar en $10, a veces en 20, a veces en $15, a veces en 50, a veces menos, pero te va a dar un promedio siempre mejor. Y esa es una mejor manera de pensarlo en vez de estar pensando que si va a haber una recesión o no. Sí, muchos se equivocaron. Y para terminar, también he escuchado a unas personitas que están invirtiendo en contra del S&P 500 y es, o sea, no sé qué habrá pasado con esas personas este año porque subió mucho. O sea, y irse en contra de algo que sube tanto es peor, eso genera. Entonces, bueno, es mejor en mi caso irse a largo plazo y ojalá poder tener un ritmo consistente. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que saber. La bolsa de valores te va a proteger de la inflación, que es la parte más importante. Te va a ayudar con el poder adquisitivo para que puedas comprar. Y es una manera que tú puedas llegar a tener 100,000, 200, 300, 1 millón de dólares si haces y utilizas la calculadora financiera que te dice cuánto puedes tener. Bueno, pues así estuvo el año 2023, aunque usted no lo crea, Daniel, pero fue realidad. Un cuarenta y nueve No, yo no me coma lo, ochenta por ciento fue nuestro portafolio no, que tenemos donde le decimos a la gente cómo invertir. yo no me lo imaginaba. Es que es, no, Sí, no, soy con el que hablo más y tú tampoco me crees a veces. no, pues es que es mucho, es un cuarenta por No, ciento es que no tienes que sea mucho o no sea mucho. Sí, sí, sí. No, pues, pues sí, o sea, me imaginé que iba a dar un 15%, o sea, un No, 20%. es que no te imagines, no trates de adivinar nada. Ya te dije, nomás invierte tu dinero, duerme tranquilo y te vas a levantar con los ojos bien abiertos cuando veas tu Mm, cuenta. sí, no, esperemos que en el 2024 podamos crecer más, ojalá aumentarle más a la cuenta, tal Pues vez. va a crecer, no te prometo que va a ser tan bueno como este año, pero Sí. probablemente va a ser positivo más que negativo. Bueno, con eso terminamos, Daniel, y ha sido un placer tener esa conversación contigo. Vale, gracias Greco, gracias por... Y nos vemos en la siguiente entrevista.